Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cara Oculta de la Historia de México. La noche de hoy nos acompaña Jaime Montel, quien escribió un libro fascinante que se intitula La Conquista de México, Tenochtitlan. Vale la pena leerlo, vale la pena estudiarlo. ¿Por qué? Porque nos revela una cantidad enorme de realidades que no se conocen y que la historia oficial ha ocultado con mucha eficacia y mucho talento. Vale la pena que lo escuche para que vea usted hasta qué punto nos han mentido y por qué somos un país tan confundido. ¿Nos acompañan? Muchas gracias. Bueno, pues estamos con Jaime Montel, que escribió hace 9 años este libro que se llama La Conquista de México, Tenochtitlan, del que nos va a contar en este momento y que le llevó nada menos que más de 5 años poder concluir la investigación de este trabajo que es verdaderamente ejemplar, escrito por un mexicano ilustre. Jaime, gracias por haber venido nuevamente a La Cara Oculta de la Historia para que platiquemos de tu libro, La Conquista de México. No, muchas gracias a ti por la invitación. Dinos una cosa, si quieres por comenzar con una pregunta que es muy obvia, porque a mí lo que me toca es preguntarte a ti lo que la gente, el público televidente, quisiera preguntarte. Claro. O sea, las preguntas no te las hago yo, sino te las hace el público, ¿no? Y una de las preguntas que me hacen es, ¿hasta qué punto es cierto que la conquista de México se logra a fuerza de el poder militar español? ¿Hasta qué punto es cierto que a Cortés no lo dejaron entrar obviamente a la Ciudad de México, sino que hubo batallas feroces y que encabezadas por Moctezuma Xocoyotzin, porque Moctezuma Xocoyotzin dijo, antes me muero que dejarlos entrar, y entonces hubo batallas tremendas entre los españoles que querían conquistar México y los mexicas que se negaban a hacerlo. ¿Esto es cierto? Mira, me estás poniendo muy amplio el tema, pero vamos a empezar por el principio un poco. O sea, cómo estaba la situación política en Mesoamérica a la llegada de los españoles, ¿no? Sí. Tenías al gran imperio mexica, imperio como lo quieras llamar, sojuzgando un montón de señoríos que no estaban para nada conformes con su suerte porque tenían que enviar constantemente tributos a la metrópoli. Y altos. Llega Hernán Cortés y muy hábilmente y con la lengua que traía la marina, la famosa marina, que ya sabía hablar náhuatl y maya y español. Que le decía la Malinche. La ¿no? Malinche se empieza a entender poco a poco con los nativos. Cuando llega a Zempoala, empieza a enterarse de cómo estaba la situación política. Entonces dijo, aquí es donde yo puedo hacer algo. Porque eran un puñado de españoles, eran 500, ¿no? O menos, ¿no? Cientos de miles de guerreros mesoamericanos. Pero se da cuenta de cómo está la situación política y entonces decide posar como el gran liberador. Poco a poco va haciéndose de aliados, de los señores aliados, que dicen, este nos va a liberar de los mexicas, nos vamos a juntar con él. Y es así como logra la conquista. Tuvo un gran talento Cortés en eso, Un ¿no? gran talento político. Hay una frase muy famosa que dice, la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles. Así es. Lo cual es muy cierto, ¿eh? Nunca fueron más de 1000 los españoles. No habían hecho absolutamente nada en contra de los mexicas, sino es que si no hubieran sido apoyados por cientos de miles de guerreros, totonacas, acolhuas, tlaxcaltecas sobre todo, fueron los que hicieron las conquistas, básicamente. Ni la pólvora, ni los caballos, ni los españoles, ni las armaduras. ¿Y la viruela? Fueron los indígenas. La viruela le pegó a todo mundo, parejo, ¿eh? Ya un poquito al final, eso fue una mortandad tremenda. Tremenda, ¿verdad? Que es muy polémico eso, ¿no? Que dicen que ¿por qué se despobló tan tremendamente el territorio? Si fue la crueldad española o fue la viruela. Bueno, fueron ambas cosas, ¿no? Pero la viruela definitivamente cegó miles de vidas. Pues hasta el propio Cuitláhuac muere de viruela. El propio Cuitláhuac. Ahora, todo lo que me preguntabas así, con una cápsula, lo podemos ir desarrollando porque hay mucho que hablar al respecto, ¿no? Por ejemplo, el gran mito de que pensaban que eran dioses los españoles y que era Quetzalcóatl que regresaba, eso es un mito, ¿eh? Y un mito inventado por los españoles. Inventado tal vez por los españoles, o no sé por quién, pero es un mito total. O sea, los indígenas no eran tan idiotas tampoco, ¿no? O sea, al principio les parecieron totalmente extraños estas gentes blancas, barbadas, que nunca habían visto, con objetos extraños de metal, con caballos que jamás habían visto tampoco. Bueno, pues al rato ya se dieron cuenta de que eran tan humanos como ellos, ¿no? Que comían, que tenían todas las necesidades que tenemos los humanos, que morían
Y pues eran obviamente humanos como ellos, ¿no? Bueno, eran extraños, pero eran humanos. Tan no los veían como semidioses que en la famosa Noche Triste los bajan de los caballos y les rompen la cabeza a macanazos. Sí, no eran dioses, imagínate. Pues tú dime si se le iban a hacer un dios o un semidios. Para nada. Pues no. Entonces lo que hace Hernán Cortés otra vez muy hábilmente es posar como embajador de Carlos V, porque en aquel tiempo los embajadores eran sumamente respetados. Tenían libre tránsito por todos los caminos, siempre y cuando no se desviaran de su ruta. Nadie les hacía nada y tenían derecho a parlamentar y a hablar. Cortés supo esto, entonces posó como embajador. Entonces Moctezuma se vio ante el gran dilema de qué hacer. Por un lado, si rehusaba recibir esta embajada de un monarca extraño del cual él desconocía el poder y que a lo mejor podía regresar con más soldados, y además la tradición era recibir a los embajadores, bueno, pues tenía que recibirlo en su ciudad. Pero por otro lado, si lo recibía y empezaba a alborotarle a sus súbditos, como empezó a hacerlo desde Zempoala, pues corría el riesgo de que se le deshiciera el imperio. Entonces son un montón de vacilaciones entre que si dejarlo subir a Tenochtitlan o no dejarlo subir. Y bueno, en esas Cortés dice, pues yo subo, le guste o no a Moctezuma, ¿no? Pero después de lo que pasa en Cholula, de esa matanza espantosa en Cholula, ¿cómo entiendes que le haya permitido Moctezuma Xocoyotzin entrar a Cortés si ya sabía de qué se trataba, ¿no? Es que es una de las grandes polémicas que pasó en Cholula, ¿no? Hay varias versiones. El problema con la historia, tú lo sabes muy bien, es que hay diversos testigos, y uno te la cuenta de una manera y otro te la cuenta de otra. Claro. Entonces en las crónicas, bueno, pues hay diversas maneras de ver el mismo acontecimiento. Entonces lo que parece que pasó ahí en Cholula es que los tlaxcaltecas estaban muy enemistados con ellos y que ellos levantaron el rumor de que iban a atacar a los españoles para que los españoles atacaran a los cholultecas. Que no fue realmente, no había ningún complot cholulteca, sino que fue una cosa tlaxcalteca. Bueno, entonces, de todas formas siembran el terror ahí en ese momento, ¿no? Pero sí parece ser que querían levantarse en armas los cholultecas, ¿no? Hay versiones que lo dicen, ya hay versiones que dicen que lo no. desdicen, sí. Entonces, bueno, ¿a cuál es preferencia? Yo lo que hago un poco aquí en este libro, porque hay tanta divergencia de opiniones entre los cronistas, claro, tienes que basarte un poco en la historiografía, ¿no? A quién le das más crédito. Pero cuando hay divergencias muy grandes, pues pongo las dos o las tres versiones, ¿no? Y pues te dejo decidir a ti, ¿no? A ver cuál te parece más adecuada. O sea, dejo hablar mucho a los cronistas en esto, ¿no? Y entonces, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Por qué Moctezuma deja entrar a Cortés a la Ciudad de México? Porque creo que lo deja entrar sin disparar un solo... Sí, totalmente, lo recibe en la calzada. Lo recibe en la calzada. Como el embajador de este gran monarca, ¿no? Y ahora, ¿qué hace el bárbaro de Cortés? Lo va a prisión a los 2 días de llegada, ¿no? Y porque sabe que todo depende del gran Tlatoani, que si encarcela al Tlatoani, tiene en sus manos el imperio. Pero es que imagínate lo que estamos diciendo. La gente piensa que cuando llega Cortés, disparan como en cualquier guerra común y corriente todos sus cañones hasta que se rinden los españoles, no. los mexicas. No es cierto. No. Llega de la gran calzada viniendo de Cholula y lo deja pasar. Y además lo instala en el templo de Axayacatl, en el palacio de Axayacatl. De su padre. De su padre. Exacto. Contra todas las recomendaciones de su hermano Cuitláhuac, que le dicen no lo permitas, ¿verdad? No dejes entrar a tu casa a quien te puede echar de ella. A quien te puede echar de ella. Exacto. Y 2 días después, como tú dices, en reciprocidad por la generosidad de Moctezuma Xocoyotzin, Lo encarcela. Cortés lo aprisiona y lo arresta. Y le pone grilletes a un individuo que no permitía que nadie lo viera a los ojos. Exactamente, sacrosanto, ¿eh? Sacrosanto. Y ese intocable. señor le ponen grilletes en los pies y en las manos, esposas. Ahora, ¿qué sucede después? El problema fue ya la llegada de Pánfilo de Narváez, porque, bueno, no nos vamos a remontar a todo el problema del asunto. Cuando Cortés sale de Cuba, sale alzado contra el gobernador, ¿no? Entonces el gobernador envía atrás de él a Pánfilo de Narváez para arrestar a Cortés. Entonces Cortés sale de Tenochtitlan, deja un puñado de españoles a cargo de Pedro de Alvarado, va contra Pánfilo de Narváez, que traía 1000 hombres, él va con 100 o 200, le gana a Pánfilo de Narváez por sorpresa, pero mientras tanto en Tenochtitlan, Pedro de Alvarado se va a celebrar un gran festival y en su ambición o su ceguera, porque supuestamente hay muchos rumores de que se iban a alzar los mexicas, que los iban a matar, hace la gran matanza del Templo Mayor. Que brutal, ¿no? Tú sabes esto, cuando mata a todos los nobles, a toda la nobleza, desnudo, ahí sin armas, bailando sus ritos, sus danzas rituales. Y además desarmados. Desarmados totalmente. Entonces cuando se levanta la ciudad en armas.
Y Cortés, cuando viene de regreso hacia Tenochtitlan, encuentra la ciudad ya levantada. Están sitiados los españoles en el Palacio de Axayácatl. Lo dejan entrar para sitiarlo mejor ahí. Y entonces viene la gran batalla de los mexicas contra los españoles, que están a punto de ganar, ¿eh? Los mexicas. Claro, claro. Con el coraje que tenían, la bravura que tenían. Entonces los españoles tienen que salir huyendo en la noche llamada triste, no sé triste para quién, ¿verdad? Pero que es la noche de la alegría. ¿Cuál noche triste? Triste para los españoles, ¿no? Pero ya en ese momento, a ver, cuéntanos, en ese momento, ¿qué había pasado con Moctezuma Xocoyotzin? Hay varias versiones de su muerte. No se sabe exactamente cómo murió. Hay la versión de que cuando iban a salir los españoles a la noche triste, lo mataron a puñaladas, ¿no? Que en ese momento lo mataron ahí. Y hay la otra versión de que cuando salió a arengar a su pueblo desde la azotea para que dejaran de atacar el Palacio de Axayácatl, fue cuando le dieron de pedradas, entre ellos Cuauhtémoc, y que murió de una de estas pedradas. Bueno, hay ambas versiones, ¿no? Y también hay la versión que yo uso un poco ahí, que Bernal menciona, de que tal vez se suicidó, porque Bernal dice que le dieron una bebida de la cual se pasmó, que después de esa bebida murió. Pues igualmente pidió que le dieran veneno. Vete a saber, la cosa es que murió, ¿no? Pero Bernal tiene muchas imprecisiones en su libro. Sí, totalmente. No es la historia verdadera, ¿eh? Escribe un libro que se llama Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, no. Y tiene una gran cantidad de imprecisiones. La escribió ya de viejo, muchísimo tiempo después de los acontecimientos. Y muchos fueron por referencia y muchos ni siquiera los vivió. O sea que para mí Bernal no es un autor confiable. Es una lectura muy amena. Porque sí, te da el lado humano de los soldados, ¿no? Y de la vida diaria y esto. Eso pero sí, históricamente es muy vulnerable. También dicen que empalaron a Moctezuma. Es otra versión. Te digo, hay varias versiones de su muerte. No, la cosa es que lo mataron y se fueron los españoles. Pero lo mata Cortés también porque decían que ya se había puesto de acuerdo con Pánfilo de Narváez. Sí. Había mandado representantes para hablar con él. Así es. Y como Pánfilo de Narváez era el enemigo de Cortés porque venía a arrestarlo de parte del gobernador de Cuba. Así es. Entonces se da cuenta que está conjurando Moctezuma contra él y por eso es que lo empala y lo sienta en aquel palo afilado. Qué tremendo, ¿no? Y le sale por la garganta el palo y claro, pues se muere desangrado, ¿no? Ahora, muy, muy difícil el papel de Moctezuma. Al final abdica, finalmente, ¿no? En Cuitláhuac. Sí, al final. Fue uno de sus gestos últimos, tal vez nobles, ¿no? Pero extemporáneo, ¿no, Jaime? Extemporáneo, pero es muy difícil su posición, su situación. O sea, se enfrentaba con un fenómeno nunca antes visto, ¿no? Todas estas gentes extrañas con armas de fuego, con caballos, con hierro. O sea, ¿qué hacía, no? Pero la visión de su hermano, ¿por qué? De Cuitláhuac. Cuitláhuac tenía otra visión. Cuitláhuac no tenía las mismas supercherías, los mismos complejos que tenía el emperador. Yo creo que si el emperador, bueno, ya empezamos a complicarnos la vida. Bueno, pero si el emperador hubiera sido Cuitláhuac, pues la historia hubiera sido completamente distinta. Pues sí, tal vez. Pero no era el emperador. Bueno, te digo, finalmente, se salen de Tenochtitlan, ¿no? En la noche triste, y ahí deberían haberlos acabado, ¿eh? Podrían haberlo hecho, ya Cuitláhuac calmando. Pero no lo hicieron, dejaron que siguieran hasta Tlaxcala. Bueno, se da la gran batalla de Otumba. ¿Y por qué no lo remataron, Jaime? Yo me lo pregunto, ¿eh? Hay varias versiones, que porque los mexicas estaban recogiendo a sus muertos y recuperando el tesoro que se habían llevado los españoles del tesoro de Moctezuma, ¿no? Yo no sé por qué no lo hicieron, debían haberlo hecho. Celebrando las exequias de sus muertos. Porque dicen que eran 250,000 caballeros águila. Sí, no eran cantidades increíbles. ¿Contra qué quedarían 300 españoles? Más los tlaxcaltecas, que no eran tantos tampoco. No eran tantos ya, no. Bueno, la cosa es que no los atacaron y los dejaron refugiarse en Tlaxcala, se reponen y después de unos meses regresan a atacar Tenochtitlan. Pero ahí había llegado la viruela, ¿no? Ya había llegado la viruela. La viruela ya había llegado desde antes a Yucatán, ¿eh? Porque una de las cosas que dice Bernal, que no son verídicas, es de que le trajo un negro que vino con Pánfilo de Narváez, que dijo negro él y negra la suerte que trajo. Pero ya había llegado a Yucatán desde antes, desde Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. ¿Pero llega también con el negro que viene con Pánfilo de Narváez o no? Pues no sé, pero ya venía desde Yucatán, ¿eh? Ya venía el contagio. Y como no había anticuerpos, aquí se mueren como moscas, ¿eh? Bueno, si quieres nos quedamos en la viruela, porque yo creo que fue uno de los grandes agentes de la destrucción, la viruela. Totalmente. Y no la pólvora. Totalmente. O las dos cosas juntas. Si nos permiten, vamos a un espacio comercial y volvemos con ustedes.